De nuevo, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta presentación de nuestros catálogos de novedades. Seguimos esperando que en breve podamos hacer algo presencial, pero bueno, por ahora seguimos con este formato que tiene la ventaja que nos permite estar con más gente a la vez en muchos lados, ¿no? Esta vez voy a comenzar yo con mi presentación. Voy a compartirla aquí en pantalla. Creo que ya está. Bueno, de nuevo comentarles de mi parte. Voy a hacer un recorrido muy rápido por las novedades que tenemos en el catálogo de invierno y me voy a detener un poco más en las apuestas de ese catálogo y solamente en dos apuestas de primavera para cumplir más o menos el periodo de enero-abril, que es lo que queremos presentar. Entonces, bueno, muy rápidamente, este libro ya está en librerías, Los espejos venenosos, Milorad Pavic, autor que consideramos de la casa ya, su cuarto libro en la editorial. Es un libro de cuentos seleccionado y prologado por otro autor serbio, Goran Petrovic. Para los que no conocen a Pavic, bueno, se trata como de uno de los autores más importantes de la literatura serbia. Murió hace unos pocos años y bueno, es un autor que mezcla un poco estas entre ficción, realidad, mezcla la literatura con los sueños, un poco en un estilo borgiano, pero con ese toque folclórico serbio, que bueno, lo hace un autor muy, muy especial. En este caso, un libro, como dije, de cuentos. La muerte es mi oficio, Robert Merle, autor francés. Aquí quizás me detengo un poco más. Este libro nos recuerda mucho en la editorial al libro del pasajero de Bochwitz, por varias cosas. La principal es que es una historia basada en un personaje real, Rudolf Hess, que fue el comandante de Auschwitz, y Merle lo que hace es ficcionar, digamos, la biografía de Rudolf Hess. La novela fue escrita en el año 52, también es algo que se Mira, relaciona con depèn. Auschwitz. Ara tenim aquest de la Lucy, Perdón, que això és a partir de ¿podrían 3, por favor 4. silenciar los Sí, micrófonos? més petits no, perquè és No, una sí, mica sí, que control. 5 anys, vull dir, farà 5 Ah, anys. sí, sí. Perdón. Però no Pues sé, perfecte. no es conec els contes, però no, el de la Lucy Sí. és molt infantil. Normalment els contacontes són de 3 a 6. Sí, perquè Els més petits més no. Creo que es petits Gemma, no. ¿no? Sí. Vale. I Gemma. més grans ja és club de lectura. ¿Podrían, por favor, silenciar los micrófonos que se está mezclando? Eso, creo que ya. Perdón, vuelvo a retomar aquí con el libro de Merle, La muerte es mi oficio. Una novela, como decía, novela la vida de Rudolf Hess, que fue el comandante de Auschwitz. La novela cuenta básicamente desde la infancia de Hess hasta que digamos, le encomiendan la horrorosa misión pues de perfeccionar Auschwitz, ¿no? De convertirlo en una máquina de muerte. Y digamos, lo principal de la novela es cómo es tratado este tema, digamos, porque no es una estetización de la muerte o de las víctimas del nazismo, etcétera, sino que lo cuenta con una enorme frialdad y como esa distancia, digamos, casi que como lo vivió Hess, que un poco el argumento en este caso de las banalizaciones del mal es que seguían órdenes, ¿no? Y bueno, es una novela realmente sorprendente, como decía, del año 52, escrita por un autor que también fue premio Goncourt, es decir, tenemos una historia real muy penetrante con un tratamiento literario, ¿no? Es una de las novelas que tenemos como apuesta. Sigo rápidamente un futuro anterior, Mauro Libartela, autor joven argentino, seleccionado en la lista de Bogotá 39, que ya creo que todos más o menos conocen. Una novela en un estilo de narrativa personal que mezcla la ficción y el ensayo y cuenta la historia de una pareja, de su pareja, de cómo empiezan a salir, pero digamos al momento del inicio de esa relación, pues su pareja tenía una relación con otro chico que era a la vez pues del grupo de amigos
Y bueno, un poco esa historia traza, digamos, la línea de lo que él quiere contar. Es, digamos, cómo en ciertos momentos, pues, él tuvo esa, digamos, difícil o dicotomía entre, pues, la amistad y el amor y esto cómo lo marginó o cómo lo acercó a ciertos amigos. Y bueno, es un poco una novela, como decía, que indaga como de un modo salvaje en el pasado y que tiene mucho que ver como con esto de las nuevas masculinidades, ¿no? Es una novela muy, muy recomendable también. Amor libre de Tessa Hadley, también me detengo aquí, otra apuesta de la editorial, como saben, autora de Lo que queda de luz. Es una historia de una pareja en Londres a finales de los años 60, una pareja de más o menos 40 años con una hija adolescente que invitan a cenar a su casa un amigo, un hijo de un amigo de la pareja, ¿no? Y en esa visita, digamos, nace una relación entre la madre de la niña y este invitado, ¿no? Entonces un poco como la pareja se rompe por esta nueva exploración sentimental con este chico, con la diferencia de edad. Y bueno, pone como de relieve, ¿no? Esa fragilidad que nos narra Tessa Hadley tanto en Lo que queda de luz como aquí, ¿no? Como de la cotidianidad y la fragilidad de las parejas y todo esto en este contexto, como decía, Londres años 70, ¿no? De un poco de amor libre, contracultura y un poco, ¿no? Como y crisis de las parejas burguesas. Una novela súper recomendable para los que recuerden el estilo de la autora, que está como tan elegante y tan atractivo, que atrapa tanto en la lectura. Comercialmente vamos a contar además también con la visita de la autora y bueno, también haremos los dípticos que ya creo que empiezan a estar acostumbrados, con los que intentamos señalar las apuestas. Después, muy rápidamente, dos libros en uno. Bueno, Avi Warburg, autor de ensayo, Premonstrans Feram y El ritual de la serpiente, una reedición. Esto es una colección de ensayo, un autor clásico ya muy revisitado y redescubierto por, digamos, la relación que hace entre la antropología y la estética, ¿no? Dos libros para lectores que ya tienen, para seguidores que tienen muy, muy fieles. Ceniza en la boca, otra novela puesta de Brenda Navarro, autora, como saben, de Casas Vacías, otra importante apuesta. Es la historia de dos hermanos. La novela comienza con el suicidio de uno de ellos y cómo la hermana, digamos, hace un recorrido, un viaje sentimental o emocional para explicarse a sí misma, pues, como las razones de ese suicidio. Es una novela que transcurre en España. Son dos inmigrantes mexicanos que, bueno, un poco se buscan la vida en España y hacen ese tránsito, y la novela termina con el regreso de la hermana con las cenizas de su hermano, ¿no? Es una novela que aborda temas como la desigualdad, la xenofobia y el desarraigo, y es una novela muy potente, muy al estilo de Casas Vacías también, de narraciones muy potentes, duras, audaces para, bueno, pues para nuestra literatura, que es por lo que conocemos a Brenda. Para los que no saben, Brenda también vive en España, así que tenemos mucha promoción de la novela. Todas las esquizofrenias es un libro en la línea de Desmorir, en este caso hablando del trastorno bipolar y la esquizofrenia. Es un testimonio de una escritora que padece, bueno, la esquizofrenia, y es un testimonio muy en la línea, como decía, de Desmorir, este libro sobre el cáncer. Noches en el circo de Angela Carter, bueno, la novela más conocida o más exitosa de la autora. Continuamos con la publicación de Angela Carter en en estas ediciones que llamamos dentro del editorial la biblioteca de Angela Carter. Y por último, dos novelas para abril. Guillermo Aguirre, autor más o menos conocido en España ya, creo que muchos lo tendrán en mente, con una novela también como ficcionalizando su adolescencia, una novela brutal sobre la niñez y la adolescencia
digamos, en unos niños o adolescentes que rozan con la delincuencia en Bilbao en los años 90. Como dice aquí el claim, ¿no? Una novela envolvente y feroz sobre las viejas masculinidades. Una novela muy a tener en cuenta, también tendremos mucha promoción. Y por último, La Escuela de Canto de Neil Leishon, una novela que transcurre en 1573, es quizás la novela más parecida a Del color de la leche, y es una historia de una niña adolescente que quiere cantar y debe hacerse pasar por un chico para ser admitida en el coro y poder cumplir con su sueño, ¿no? Obviamente el libro, bueno, terminará desvelándose ese supuesto engaño y bueno, como decía o como sucede en Del color de la leche, pues la novela tiene altas dosis de drama y emoción. Otro libro también con el que contaremos con la presencia de la autora para la promoción. Y bueno, aquí un pequeño recuento de esos 5 libros que yo quiero que tengan muy presentes, ¿no? Empezando por La muerte es mi oficio, Amor libre, Ceniza en la boca y la novela de Guillermo Aguirre, Un tal cangrejo y La escuela de canto. Y bueno, con esto termino yo mi presentación. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y sigo yo. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias una vez más Ya está. por acudir a nuestra convocatoria. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Genial. Bueno, pues yo voy a hacer como por el documento, el dossier va a pasar por todos los libros, pero os voy a hablar especialmente de 4. Uno de ellos sería la nueva novela de Valentín Roma. Ya sabéis que es un autor de la casa, El capitalista simbólico, llega la semana que viene a vuestras librerías. Y cierra un poco el ciclo autobiográfico donde Valentín Roma compone un friso narrativo sobre el desplazamiento en España, ¿no? A partir un poco de la generación formada por los hijos de los trabajadores emigrados a los grandes extrarradios metropolitanos y en los que se depositaron grandes esperanzas aspiracionales, ¿no? Sus otras novelas fueron El enfermero de Lenin y Retrato del futbolista adolescente. En esta, en El capitalista simbólico, cuenta el periplo de un personaje que tras abandonar su carrera deportiva, es decir, el futbolista de la anterior novela, comienza a construirse una nueva identidad social y nos cuenta los años 90 en España, una etapa en la que este personaje trabaja escribiendo guías para la empresa Michelin. Y como me parece súper elocuente el comentario, el blur que ha hecho Kiko Amat, el escritor Kiko Amat para esta novela generosamente, simplemente os lo voy a leer porque me parece que lo cuenta divinamente. En un país donde las novelas de clase obrera suelen ser aleccionadoras o victimistas, Valentín Roma ha escrito un gran Bildungsroman, proleta sin moraleja ni costumbrismo cursi. Una extraordinaria memoria de extrarradio, y esto es importante, que saca lustre a los años más inconsecuentes y ridículos de una vida, que habla de baratura y endeudamiento, de fobia de clase, de mezquindad y grosería, de coches sin la L y calles donde todo el mundo tiene un mote, generalmente ofensivo. El periplo noventero, tan exótico como disparatado, de un joven precario, pesetero, mentiroso, salido, extraviado, alienado por sus estudios y corrompido por su sueldo, el sueldo que tiene siendo redactor de Michelin. En el capitalista simbólico, Roma vuelve a demostrar, como quien no quiere la cosa, que es uno de los grandes y más originales escritores de nuestra generación. Siempre lee todo lo que escriba. Bueno, le hemos puesto una faja evidentemente con este comentario. Bueno, os la recomiendo muchísimo. Me parece que completa perfectamente esta pretensión que tenía Valentín de contar la vida de ese tipo de personas y de parte de nuestra sociedad. En La cuerda invisible no me voy a detener, pero es una nueva novela de Eric Hackel que cuenta la historia de un héroe por accidente que escondió durante 4 años a una madre y una hija judía en Viena durante los años del nazismo. Sí me voy a detener en Giovanna Giordano, Un vuelo mágico, que es una novela. Giovanna Giordano ha vuelto a escribir, o sea, publicó varios libros en los 90, ha estado como un tiempo desaparecida y ahora se la ha rescatado con su nueva novela. En octubre salió publicada en Italia, que se llama El perfume de la libertad y que publicaremos nosotros en el futuro. Y esta fue como una de sus novelas emblemáticas de finales de los 90, que es por la que vamos a empezar nosotros. La autora vendrá a Barcelona a finales de febrero, o sea que eso creo también que
que irá en favor de su difusión y de su presencia en los medios y demás. Cuando salió esta novela tuvo como una especie de respaldo unánime de grandes escritores italianos como Tabucchi, Sciascia, Lala Romano. Tiene mucha influencia de Italo Calvino y esta novela es una fábula, ¿no?, en la que Giovanna Giordano recrea la colonización italiana de África a través de una fábula, como digo, en la que da voz a un joven aviador que abandona a su familia para volar en su vuelo trimotor hasta Abisinia. Su misión allí es repartir el correo a los soldados italianos y las historias que cuenta se enmarcan un poco como en los cuentos de las mil y una noches, en los extraños y maravillosos personajes con los que se va encontrando. Pues no sé, un capitán que solo ha visto la guerra en el cine, o un papagayo que habla y que con sus razonamientos pone un poco a raya la sinrazón humana, o un pianista que compone música para las estrellas. Tiene una prosa súper bonita, con esos ecos de oralidad de las antiguas narraciones mitológicas. La autora se convierte un poco en una Sciarezade moderna y para hablar finalmente, bueno, pues del sinsentido y las tropelías de la guerra, pero fundamentalmente del amor, de la amistad y de la pasión por vivir. Un libro realmente maravilloso que sacamos en catalán también a la vez con l'altra y bueno, que creemos que puede funcionar muy bien. El siguiente libro del que os quiero hablar es nuestra coedición con Errata Naturae, ahí lo veis, y su portada, la foto de la autora, que es muy joven, francesa, se titula Las leyes de la extensión. Esta coedición es un desafío por su extensión, pues la novela tiene 976 páginas, pero está tan bien tramada y es tan buena y es tan emocionante que realmente el desafío se convierte en pacto, ¿no?, en contrato, en alianza. Es una novela coral, protagonizada por 6 personajes, una periodista y una profesora que son hermanas, un psiquiatra, un jubilado que es un senegalés que lleva viviendo, fue migrante en su momento, aunque por la vía de los estudios y lleva viviendo unos 40 años en París, una joven de 30 años que en el momento de la novela está desempleada y un estudiante de bachillerato que es nacido en Francia pero hijo de padres magrebíes. Todos están en un punto de inflexión en sus vidas y de un modo u otro todos se rebelan contra el sistema, ¿no?, contra el mundo, y lo hacen movidos por una gran empatía y una gran humanidad. La novela se desarrolla entre 2015 y 2016 con el telón de fondo de los atentados terroristas en París, en el barrio parisino de Belleville, uno de esos barrios que en los 2000 se llamaba multicultural, que es una palabra que ya por suerte no se usa porque tiene unos tintes un poco medio raros. Tiene una estructura férrea, la novela se divide se desarrollan las 4 estaciones y todos los personajes aparecen en cada una de esas estaciones. Sus historias se van entrelazando, siguiendo un poco los caprichos de un azar novelesco, pero que está muy, muy bien tramado, como digo, ¿no? La novela es puro presente, es sutil, es elegante, a veces es melancólica, además de una inteligentísima invitación, bueno, pues a reflexionar sobre el mundo en el que vivimos y muestra como una gran destreza y una gran habilidad al cruzar lo íntimo y lo colectivo. Y nada, os digo sinceramente, de verdad que es un libro apabullante. Podría decirse así como resumen, que es como una crónica que se parece mucho a lo que sería la caja negra de nuestro tiempo, ¿no? La caja negra como la caja negra de los aviones. Nada, súper, súper recomendable. Y el siguiente libro del que os hablo ya para terminar. Bueno, esto paso muy brevemente, son 2 libros de la colección Serie Menor, 2 joyitas divertidísimas y encantadoras, Metafísica del aperitivo 1 y Sobre la muerte de un perro otro, de 2 autores franceses, el segundo como súper amigo de Albert Camus. Y por último os quería hablar de Mayan Eitan y su novela Amor. Es su primera novela, es su debut, es una joven escritora israelí. En Amor seguimos las peripecias de una joven prostituta sin nombre, en una ciudad también sin nombre. Apenas sabemos nada, en realidad, la novela de la heroína, salvo que la razón que la lleva a prostituirse no es otra que su mero deseo, en realidad. O sea, es como una prostituta, bueno, por decirlo así, por vocación. No obstante, cuando decide abandonar esa actividad, en una especie de cruel epifanía final, se da cuenta de que las noches de humillación y sexo salvaje
en hoteles de mala muerte, bueno, se parecen un poco y de una manera perturbadora a esa vida convencional que está tratando de vivir, ¿no? Está estructurado en verdaderos en capítulos breves que son verdaderos poemas en prosa, un poco donde lo sórdido está mezclado con un lirismo exquisito, lo frágil se teje con el nihilismo. Es una novela que levantó muchísimo revuelo en Israel, en su país de origen, y se publicará pues este febrero en Penguin en Estados Unidos, y bueno, creemos que también generará mucho debate y mucho interés. Y por mi parte esto es todo. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Listo. Enrique, el audio. Aquí, ya estoy. ¿Ya me oís, no? Vale, perfecto. Vale. Pues comparto pantalla. Buenos días, antes que nada. Y bueno, yo voy a empezar con primero las 4 apuestas fuertes de Impedimenta para el primer cuatrimestre de 2022. Son, pues bueno, en algún caso alguna vieja conocida como Maryse Condé, y luego 3 autores o autoras nuevas que, bueno, que son una pues incorporación a nuestro catálogo. Empezamos por la primera, que es un libro que ya tenéis en las librerías, que es Yo Tituba, la bruja negra de Salem, de Maryse Condé. A ver, siempre comenzamos el año con un libro de Maryse Condé, ya desde hace varios años, para los que no la conozcáis, es una autora antillana, probablemente una de las mejores autoras en lengua francesa del momento, que está cosechando éxito sobre todo en el último tramo de su vida. Yo Tituba, la bruja negra de Salem, está considerada por los lectores pues una de sus obras más notables, porque narra la historia de una desconocida, al menos para el gran público, esclava negra que a finales del siglo XVII fue la que desencadenó los famosos juicios de Salem. Y la verdad es que lo que hace Maryse Condé en este caso es casi ser tomada por el espíritu de Tituba y contar en primera persona cuáles fueron esa vida de esa esclava, hija de una violación en un barco negrero, que es secuestrada y llevada a Boston por parte de un amo fanático religioso, y es allí donde ella, pues contando un poco con el magisterio de su madre y de su maestra en la isla de Barbados, que es de donde es ella, pues empieza a interrelacionarse con las niñas de la zona y es acusada de la posesión demoníaca que lleva desencadenó los juicios de Salem. Tituba en realidad murió en la cárcel, pero lo que hace Maryse Condé es que la salva en cierto modo, la libera y la lleva a Barbados, donde ella se une a la revolución de los cimarrones, ¿no? Entonces, bueno, Tituba yo creo que es una de las grandes novelas de Maryse Condé, forma parte de esta biblioteca Maryse Condé, que ya empezó con Corazón que ríe, Corazón que llora, que siguió con La vida sin maquillaje, estas dos especies de memorias, en cierto modo, primero de infancia y luego de juventud y madurez cuando ella se fue a África, y que culminó con La deseada, que fue un libro que funcionó muy bien el año pasado y que es un clásico también en ella, ¿no? Maternidad, búsqueda de las raíces, etc. Bueno, el segundo libro que quiero recomendar saldrá el 21 de febrero y es el National Book Award de literatura traducida en el año 2020. ¿Perdón? Enrique, es que no estás pasando las páginas. ¿No estoy pasándolas? Sí, para que sepas. No, ¿No se pero ve? es la cubierta. Solo la se ve la portadita. primera, para que sepas. ¿Cómo que se ve? ¿Cómo que no se ve? Sí, estoy a ver. A ver, dice, espera, dejo de compartir pantalla, un momentito, comparto pantalla, es que pone que estaba aquí, está en pausa, no sé por qué. ¿Ya? ¿Sí se ve o no? Ahora. Ahora sí, Ahora sí, ahora se ve. No sé por qué estaba en pausa, no entiendo por qué me Sí. lo he puesto en pausa. Bueno, en fin, bueno, lo que os comentaba, este es el libro, el National Book Award de 2020, es de Yu Miri, que es una autora coreana afincada en Japón, y cuenta la historia de Kazu, que es un personaje que cae en desgracia, nace en Fukushima
y llega a Japón, a Tokio, en el año 1964 para preparar los Juegos Olímpicos del 64. Entonces, su vida en cierto modo está como unida a la de la familia imperial japonesa, pero de una manera como muy sutil, ¿no? O sea, mientras que la familia real japonesa tiene una serie de avatares, a él le pasa lo mismo, pero esto él le lleva a la desgracia. En realidad, la voz narrativa, se sabe desde el principio, es la de un fantasma, que es el fantasma de Kazu, que va contando la historia. Luego un caso. Estoy en una reunión, Sí, Ricardo. luego pasas. Sí. A ver, no, es que me han interrumpido. Está en un parque y bueno, el parque de la estación de Ueno, que está junto a la estación de Ueno, y bueno, está contando todos sus avatares. Es una historia de desgracias, es una historia en fin, también un poco la historia de Japón contada por parte de este fantasma y bueno, en fin, es una novela maravillosa, sensible, bellísima, triste, gloriosa, es maravillosa. Quizás la apuesta un poco más personal por parte de Impedimenta este año es Malaventura de Fernando Navarro. Es un autor nuevo, aunque es un autor que viene ya avalado por toda una serie de escritores que han leído esta obra, como Rodrigo Cortés o como David Trueba, y es, a ver, una especie de neorromancero ambientado en una Andalucía remota, pobre, desesperada, lleno de personajes como kinkis, hechiceras, cazadores de demonios que se desplazan por las ondas de radio, guardias civiles. Es una especie como de Winesburg, Ohio, pero trazado como una especie de novela gótica sureña, ¿no? Entonces la novela es magnífica. Voy a mandar, de hecho recibiréis pronto una edición novenal de este libro, que para mí es un poco como esta gran apuesta de repente de alguien que te llega casi en frío, ¿no? Me lo recomendó Daniel Gascón, me escribió un día y me dijo, oye, mira, este libro tienes que leerlo. El libro me fascinó, hemos estado trabajando en él. Fernando Navarro es guionista de Ales de la Iglesia, de Sorogoyen, en fin, de escritores, perdón, de cineastas también, pues como Rodrigo Cortés, y esta es su primera novela. En realidad es una especie de, a ver, como diría, como de escenario un poco centrado en la Andalucía, un poco como más prototípico, una mezcla de Lorca y Cormac McCarthy, que es absolutamente apasionante. Y para acabar con las apuestas, está Sinsonte de Walter Tevis. A ver, Walter Tevis es el autor de Gambito de Dama, el autor de El Buscavidas, el autor de El hombre que llegó a la Tierra o que cayó en la Tierra, y esta es una novela de ciencia ficción, uno de los títulos de culto clásicos, que narra la historia de una especie de mundo futuro en el que los robots han tomado totalmente el poder del mundo y en el que los libros no existen. Los robots son inmortales, la humanidad se está extinguiendo porque en realidad un robot en un momento dado se le ocurrió que había que bajar la población del mundo y no dio marcha atrás, y en este momento hay una especie de Adán y Eva, dos personajes que descubren los libros y que empiezan a darse cuenta de que existe un mundo más allá de este mundo que les han proporcionado. Novela apasionante, un clásico de culto que se publicó en el año 80 y que, bueno, que recuperamos en una nueva traducción. Luego, bueno, ya para acabar, llegaron a las librerías estos días Una casa llena de gente, de Mariana Sández, que es una novela que en Argentina tuvo muchísimo éxito. Lo publicamos aquí en España de esta periodista y escritora argentina. Es una especie de novela perequiana sobre un edificio en el que vive una familia y las relaciones que hay entre los personajes, los miembros de esta familia, que son relaciones que tienen que ver con el pasado de una de la madre, que es escritora, que es traductora y que deja un legado a la hija en forma de cartas, ¿no? Es una novela maravillosa. Luego la recuperación de La máquina del amor sagrado y profano, Iris Murdoch, una de sus mejores novelas, ganadora del premio Whitbread, que está en esa época un poco interesante de cuando escribió El mar del mar, realmente una novela apasionante. La mujer zorro y el doctor Shimamura, de Kerstin Bunicke, es una novela alemana que cuenta una historia real de un profesor japonés que es avisado de que en las montes de Japón hay una epidemia de mujeres que se convierten en zorro. Él luego visita Europa y asiste al inicio de la era del psicoanálisis
Y por último, Eduardo Berti, un hijo extranjero, que es la segunda parte de un padre extranjero. Eduardo Berti viajó a Rumanía en busca de los orígenes de su padre y bueno, lo acompaña de toda una serie de elementos gráficos como fotografías, etc. El Museo de la Rendición Incondicional de Lugresic, un clásico de Lugresic, y Una vida aceptable de Mavis Galland, de la autora de Agua Verde, Cielo Verde. Y luego ya por último, un libro también que llegará muy pronto a vuestras librerías es Le Pont des Arts, de Catherine Mugris, de la autora de La levedad, de la comedia literaria y de Los grandes espacios, que es una novela gráfica sobre la relación entre el arte y la literatura. Bueno, y con esto acabo y nada, muchísimas gracias y perdona por la interrupción, es que ha entrado alguien al despacho sin saber que estaba aquí. Venga, gracias. Hasta luego. Hola, buenos días. Voy a compartir pantalla. Bueno, nosotros empezamos esta temporada con Hierro Fumando, que es el nuevo libro de la serie de Jesús Marchamalo y Antonio Santos. Este año además se conmemora el centenario de José Hierro, un poeta especialmente querido para nosotros en la editorial, de quien hemos publicado ya Cuaderno de Nueva York y Hierro Ilustrado. De hecho, Hierro Ilustrado volverá a las librerías en una nueva edición en unas semanas. Y después del otoño publicaremos, en otoño publicaremos el gran libro de José Hierro, un libro que tiene la primera biografía sobre el autor, una antología extensa poética y numeroso material gráfico. Pero empezamos, como digo, con esta pequeñita joya que nos traen siempre Marchamalo y Santos y que, bueno, creo que ya conocéis de sobra. Llega a la librería esta semana una joyita de Virginia Woolf, Memoria de una novelista, que es uno de sus relatos magistrales. Llega en la colección Mini Lecturas, sabéis que es la colección más pequeña de la editorial, donde publicamos libros o relatos que posiblemente pasarían desapercibidos en antologías y que en formato así pequeño y autónomo nos parecen que es una manera de recuperar textos que no pueden pasar perdidos, como este libro en el que Virginia Woolf nos habla del oficio de una escritora. Y sobre todo os recomiendo Bola 8 de Elizabeth Geoghegan. Si os tuviese que pedir que leyeseis un libro de nórdica este año, sería seguramente este libro que nos ha fascinado en la editorial. Fue una recomendación de la traductora, lo leímos, nos entusiasmó. Elizabeth Geoghegan es la discípula de Lucía Berlín, de hecho trabajó con ella durante varios años, trabajó en este libro con Lucía Berlín, que fue quien corrigió el libro y le dio los consejos. Y es una sucesión de 8 relatos que tienen todos un espíritu común. De hecho, aunque sean relatos independientes, se leen de una manera bastante cómoda, como si fuese una novela, en el estilo de Raymond Carver y Douglas Barker. Hay un humor negro presente en todos los relatos, muy brillante, y que creo que seguro que os va a entusiasmar. Como digo, es un análisis de la sociedad de la generación de los 40-50 años, una gente como nosotros, viajeros, en el que recorre el mundo compartiendo con nosotros su visión, una mirada de la psicología femenina que me parece realmente brillante. Como digo, lo tendréis estos días, os empezará a llegar ejemplares para lectura y creo que os va a encantar. De verdad, creo que hacía mucho tiempo, desde que leí posiblemente los relatos primeros de Ali Smith, no había ninguna escritora que me hubiese gustado tanto y que creo que se lee con mucha facilidad y va a tener muchísimos lectores. No lo perdáis, por favor. La gran efeméride cultural en España este año es el 5º centenario de Antonio Nebrija, conocido seguramente por vosotros porque es el que hizo la primera gramática del castellano. Y la Fundación Nebrija y la Universidad Nebrija nos invitaron a hacer un gran cómic biográfico que hemos encargado a Agustín Comote, en el que ha trabajado durante más de 2 años, que es un descubrimiento del gran humanista español. Si Nebrija hubiese nacido en Europa, sería conocido como puede ser Erasmo, como fue Tomás Moro, pero aquí en su obra ha sido muy poco conocida, y este año será el año de su reivindicación. Como digo, todas las instituciones culturales del país están implicadas. Nebrija además fue también, curiosamente, que hizo el primer diccionario catalán-castellano y es el gran humanista hispánico. El trabajo de Agustín Comote, como es monumental. Yo creo que va a ser sin lugar a dudas uno de los grandes cómics de este año, con un enorme trabajo gráfico, un trabajo de documentación, sobre todo de la época. Al final nos invita a conocer esta época en la que se está cocinando la creación
de los modernos estados, en el moderno estado español y también los modernos estados europeos. Y bueno, el día 8 de febrero se presentará en el Cervantes y habrá una campaña importante de promoción en los medios de comunicación con entrevistas y acciones sobre Nebrija. Este libro se presenta en unas semanas y sale a la venta el día 7 de febrero. También llega ahora Una ventana al mundo de Isaac Bashevis Singer, este escritor en lengua yiddish que en nórdica nos entusiasma. Bueno, gracias a este libro vamos a conocer sus relatos inéditos. Iremos a su Polonia natal y asistiremos a través de estos relatos la persecución de los judíos, los pogromos en la época soviética, y también iremos a la Nueva York en la que Bashevis Singer vivió gran parte de su vida, sobre todo al barrio famoso de Williamsburg. Son 6 relatos inéditos que nos muestran la genialidad de uno de los mejores escritores del siglo XX y sobre todo uno de los mejores escritores de relatos de todos los tiempos. Y os presentamos también un libro en el que llevamos trabajando 3 años, que es una apuesta de la editorial. Si os pidiese también que tuvieseis atención a un libro gráfico este año, será Alas de Literatura Latinoamericana, un libro realmente necesario para conocer de manos de escritores latinoamericanos de primer nivel. Hay 50 escritores que han participado en este proyecto, coordinados por Clara Obligado. Está Héctor Abad Facio Lince, Mariana Enríquez, Juan Cárdenas, Andrés Neumann, así hasta 50 colaboradores que han elegido la obra y el escritor que les cambió la vida como lectores y como futuros escritores. Y nos presenta una visión latinoamericana, pan-latinoamericana, totalmente diferente de la que tenemos en la cabeza. Para que os hagáis una idea, García Márquez no aparece en el libro, ni Vargas Llosa. Un poco lo que han querido estos escritores es descubrirnos cuál es la realidad de la literatura latinoamericana en los últimos años. De hecho, Andrés Neumann, por ejemplo, habla sobre Bolaño, Mariana Enríquez sobre Silvino Ocampo, Ana María Suá sobre Augusto Monterroso. También es un enorme trabajo gráfico el que ha hecho Agustín Comoto, que es el ilustrador también de Nebrija, ha trabajado los últimos 5 años en estos 2 proyectos. Él es argentino, de manera que bueno, hemos intentado que romper un poco esta barrera de desconocimiento que hay entre España y América Latina, con un libro que creo que, aparte de ser un libro realmente potente gráficamente y muy hermoso, es un libro absolutamente necesario en este momento. Esta es una de las páginas del libro, por ejemplo, la página de Mariana Enríquez sobre Silvino Ocampo. También os llegará en marzo la primera vez que se publica en España a Scott Momaday. Scott Momaday es el ganador del Pulitzer, es el gran narrador de la literatura de los indios Kiowas, de los americanos nativos. Y este libro que lleva 50 años publicado y que de hecho es un monumento de la literatura norteamericana, es un homenaje a esa familia en la que él se crió y un poco nos viene a contar con ficción, con una prosa poética maravillosa, el origen de las tradiciones culturales de los indios Kiowas. Es todo un descubrimiento, como digo, para nosotros como para lectores españoles que no conocemos apenas la parte de la literatura de los indios nativos americanos. Es una pequeña joyita, un libro de 100 páginas de tremenda belleza. Vuelve Úrsula K. Le Guin, una escritora que nos gusta muchísimo, con uno de sus mejores relatos, Los que se alejan de Homelas, en edición ilustrada. Hace unos años publicamos El día antes de la revolución, que ganó como el premio Locus al mejor relato corto y también el premio Hugo. Es una de sus joyas y el año que viene publicaremos por primera vez su poesía completa. Y luego un libro que también es una recomendación mía personal de literatura nórdica, Marie Oberg, es posiblemente la escritora joven noruega más importante del momento. Con esta novela, con adultos, ganó el premio de la crítica juvenil, que es bueno, pues como el concurso del Lycée que se publica, que se convoca en Francia. Y es un libro que a mí me recordó mucho a la serie, lo comenta en el Independent, en Kunimba, a la serie Fleabag. No sé si la habéis visto, es una serie muy divertida, muy aguda, en la que en este caso una joven de 40 años nos cuenta su paso a la edad adulta y sobre todo cuando tiene que decidir si va a ser madre o no. Hay mucha mala leche en el libro y yo creo que nos hace reflexionar sobre mi generación y sobre ese momento que muchos habéis sentido en el que hay que tomar una decisión que te cambia la vida.
Al final del libro hay una cena maravillosa con la que vas a divertir muchísimo, que a mí me recuerdo mucho a la famosa película de Celebración de Thomas Vinterberg. Bueno, como digo, es un libro cortito, breve, pero tremendamente poderoso, que se lee muy bien y que tiene con mucho sentido del humor. Y al final del trimestre, en marzo, llega un libro que me parece un reconocimiento necesario a uno de los oficios menos conocidos del mundo gráfico en España, que son los caricaturistas. Este libro, en el que hemos trabajado también bastante tiempo, recoge el trabajo de los más importantes caricaturistas de nuestro país. Es una historia gráfica de la prensa también, de un modo de entender la prensa que está desapareciendo, y aquí aparecen los más importantes artistas de nuestro país, desde Cheramela, Raúl, Turcios, Iván Mata, están los principales representantes, y ellos nos van contando en este libro su manera de trabajar, sus secretos, y además es una enorme muestra del trabajo gráfico de los artistas de nuestro país. Habrá una gran exposición en Madrid este año en el Museo ABC dedicada a este libro. Como digo, en una editorial en la que los libros gráficos son tan importantes, no podíamos olvidarnos de este arte, del arte de la caricatura, ¿no? Es un libro que además ha diseñado Pep Carrió. Es un libro realmente muy hermoso y realmente muy útil también para conocer a estos artistas españoles. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Solamente recordar también que el día 5 de marzo se conmemora el centenario del nacimiento de Pierpaolo Pasolini. Llegará estos días a las librerías una nueva edición de Chavales del Arroyo, y a lo largo de este año publicaremos otros libros suyos, porque seremos los editores este año y el año siguiente de las novelas más importantes de Pierpaolo Pasolini. Y paso la palabra ya a Luis. Luis, no te oímos. Perdonad, decía que había directamente compartido pantalla para intentar acabar a tiempo. Espero que podamos hacerlo y en 8 o 9 minutos haber terminado. Nada, agradeceros que estéis aquí y nos acompañéis. Y os voy a hablar sobre todo de 3 libros que son los que comercialmente me parecen igual más interesantes, y luego mencionaré alguno más que vamos a publicar este cuatrimestre. El primero que está llegando estas semanas a librerías es Y mal dormir, de David Jiménez Torres. El año pasado el proyecto de David ganó el premio de no ficción a proyecto de no ficción que montamos el año pasado. Hemos estado trabajando el texto con David a lo largo de este año y lo publicamos ahora. Es un libro cortito de 160 páginas que mezcla lo autobiográfico con el ensayo cultural. Lo que intenta David con él es, por un lado, interrogarse sobre una experiencia vital que para él ha sido muy importante, que es la falta de sueño. Es una persona que ha tenido insomnio a lo largo de su vida, que duerme 4 o 5 horas al día como mucho. Nos cuenta, digamos, la angustia o los problemas que esto le genera en muchos momentos de su vida, y a la vez se interroga pues, y intenta preguntarse si en otros momentos de la historia se duerme peor, mejor que ahora, etc. Es un libro entretenidísimo, digamos porque uno se ve muchas veces reflejado en alguna noche insomne que ha podido tener, del que se aprende mucho, que han leído autores importantes como Trapiello, Jorge Freire, o Aloma Rodríguez, Juan Tallón o Miguel Ángel Hernández. Nos han dado frases para promocionarlo. La promo empezamos a hacerla la semana que viene y esperamos además que dure bastante y que sea un libro del que se hable mucho en medios a lo largo de esta primera mitad del año. Un libro súper recomendable, porque yo creo que todos en algún momento de nuestra vida pues hemos tenido algún problema de sueño. El segundo libro del que quería hablaros, si consigo pasar página, es la siguiente novela, nueva novela de Nicholas Butler, Buena suerte. Nicholas Butler es el autor de Canciones de amor a quemarropa, El corazón de los hombres, Alguno que creer. Esta es su cuarta novela. Para mí, después de Canciones de amor a quemarropa, es la que más me gusta. Es una novela, como todas las de Butler, ambientada en el medio oeste
de los Estados Unidos hoy en día. Siempre Butler también se fija en personajes, digamos, menos favorecidos a lo mejor económicamente, y en este caso la novela tiene, por un lado, tiene algo de thriller también, ¿no? Es la historia de tres amigos que tienen una pequeña empresa de construcción y que les ofrecen una prima millonaria si terminan una casa de lujo en las montañas rocosas antes de Navidad, se lo ofrecen en verano, y es todo lo que estos amigos intentan hacer digamos, por cobrar esta prima, que en algunos momentos pues linda lo delictivo. Entonces el punto, digamos, que tiene como de thriller la novela, y a la vez cuenta la historia de estos tres amigos y la historia también de la mujer que les ha hecho la oferta, que también tiene una historia vital muy interesante, y las historias de los dos, de los constructores, de los tres jóvenes constructores de la casa y de la dueña de la casa, se van entremezclando. Como os digo, es una novela como todas las de Butler, con un punto emotivo y con mucha como piedad por los personajes, y a la vez en esta también tiene el punto de thriller y que hace que sea, yo creo que literatura de entretenimiento de lo mejor que se está haciendo hoy en día en Estados Unidos. El otro libro para mí importante y que fue para mí seguramente una de las lecturas más conmovedoras que hice el año pasado, un libro francés de Delphine Orvilleur, que se llama Vivir con nuestros muertos, un libro que ha vendido 150.000 ejemplares en Francia a lo largo del año. Delphine Orvilleur es una de las 5 rabinas en activo en Francia, es escritora, tiene, por ejemplo, un libro anterior publicado en Libros del Zorzal sobre el antisemitismo, y Vivir con nuestros muertos es un libro sobre su experiencia en funerales, ¿no? Una de las principales cosas que hace un rabino, igual que supongo que hace un sacerdote católico, es oficiar funerales, y lo que hace Delphine en el libro es intentar, digamos, condensar su experiencia dando consuelo a la gente que ha perdido a un ser querido. Lo hace desde un punto de vista muy poco religioso, en el sentido de que no hay nada, a lo mejor, digamos, místico, sino lo que hace es utilizar la tradición judía, pero también la tradición occidental, filosófica, artística, etcétera, para dar consuelo a los que se quedan. Entonces utiliza algunos de estos elementos de la tradición junto con algún elemento de las personas de las que ha tenido que oficiar un funeral para dar un poco de consuelo. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, cada capítulo está estructurado en torno a un funeral y nos cuenta quién era la persona que se ha muerto y qué es lo que le contó a sus familiares. La primera persona a la que tiene a la familia a la que tiene que consolar es uno de las personas que murieron en los atentados de Charlie Hebdo, que además era una atea, digamos, practicante y furibunda. Entonces, de alguna manera, lo que hace al final Delphine, y es lo que hace el libro tan emotivo, es dar, como os decía, dar un poco de consuelo a los que nos quedamos aquí cuando se nos va un ser querido. Un libro de verdad que creo que va a funcionar bien, que apela a todo tipo de lectores, y que yo recomendaría que cuando lo recibáis en la librería leáis al menos un capítulo, porque vais a hacer una idea, por un lado os vais a hacer una idea muy rápida de lo que tenéis entre manos y os va a permitir, a partir de la lectura de ese breve capítulo, recomendarlo a vuestros lectores, pero también porque creo que leyendo un capítulo os animaréis a llevaroslo a casa y leerlo entero, que ya os digo que es un libro realmente extraordinario. Creo que hay, digamos, yo me he cruzado a lo largo de mi vida con pocos libros así. Estas son como las 3 apuestas importantes de las que quería hablar: los libros de David Jiménez del Sueño, el de Nicolas Butler y de Delphine Orvilleur. Luego quería mencionaros por encima 2, volver atrás, 2 reediciones. Charles Baxter, El festín del amor, un libro que había publicado RBA, que muchos de vosotros conoceréis, habéis leído y habéis recomendado, habéis vendido en vuestras librerías. Como sabéis, ganó el premio Biblioteca en el año 2002. Hemos hecho una nueva traducción porque me parece que la anterior no estaba al nivel de este libro, que a mí me parece un libro sobre el amor y sobre historias amorosas realmente extraordinario, y es de estos clásicos contemporáneos que la verdad me parecía un crimen que no estuviera disponible en librerías, y espero que sea un libro de estos que se quede en el catálogo de Asteroide durante muchísimos años. La otra reedición es nuestra tercera reedición de Graham Greene, Brighton Rock, nueva traducción a cargo de Miguel Temprano, y desde mi punto de vista, después del Final de la Fer y del Revés de la Trama, la mejor novela
de Graham Greene, bueno, que es un autor que estamos reivindicando y que a mí personalmente me gusta mucho. Y luego mencionaros muy por encima 2 libros que desde un punto de vista literario creo que merecen también vuestra atención. Este de Maxim Osipov, Piedra, papel, tijera, uno de los grandes cuentistas rusos en activo, cuentos en los que encontraréis por un lado la Rusia actual y también diría que el alma ruso, pero también sobre todo encontraréis mucha humanidad. Creo que es un autor que lo que busca es reflejar al ser humano a través de sus historias que casualmente están ambientadas en Rusia. Y por último, para terminar, que a mí, una novela que me gusta especialmente, Gallinas, de Jackie Paulsen, una novela que yo emparentaría con libros del catálogo como Departamento de Especulaciones de Jenny Offill. O sea, es un libro muy cortito, muy condensado, que habla de la experiencia femenina de alguien que acaba de perder un hijo, pero a veces es un libro divertido, tierno y que yo creo que si cae, pues también os recomendaría que si cae en vuestras manos le echéis un ojo, porque realmente lo veo muy, muy asteroide. Y nada, esto es lo que queríamos contaros. Hemos acabado a las 10:27, o sea que nos hemos robado al menos nos hemos robado más tiempo del que pretendíamos robaros. Os agradecemos muchísimo a todos los que nos acompañáis hoy, que hayáis estado aquí. Os recordamos que si queréis leer galeradas o que os pasemos muestras de cualquiera de los libros de los que hemos hablado hoy, por favor nos escribáis. Que lo haremos encantado y realmente esperamos los 5 que alguno de los próximos encuentros puedan ya ser en persona con todos vosotros y dejamos esto igual lo mantenemos de vez en cuando, pero nos gusta más tener contacto directo con todos vosotros y poderos ver las caras en persona. Esperamos que sea pronto. O sea que muchísimas gracias y buenos días.